Lo dijo en la primera hora. Amigos, son ya las 6 de la mañana con 42 minutos. Arrancamos con las entrevistas y esta mañana queremos dar la bienvenida junto a mi compañero Jeff Sanguña al general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Bienvenido, buenos días y desde ya un feliz 2024. Belkis, buenos días. De igual forma un saludo para Jeff, un saludo a través de ustedes a la audiencia y de igual forma los mejores deseos para todos nosotros, para el pueblo ecuatoriano, para que este año sea lleno de bendiciones y lleno de éxitos. Que así sea. General, le hemos convocado a esta entrevista para seguir hablando de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, que en gran medida, se ha dicho, busca atender los problemas de inseguridad en el país. Sin embargo, le consulto, y a propósito de las críticas que ha merecido esta propuesta y las preguntas como tal, ¿usted se suma a las voces que advierten que esta propuesta de consulta popular debe ser retirada? Mire, creo que fue uno de los primeros en la publicación de mi cuenta de Twitter, en donde le he pedido al presidente de la República, en calidad de ciudadano, de que retire las preguntas, que revise y que vuelva a hacer una propuesta que abrace los diferentes temas que se requieren, reformas no solo de carácter legal, sino especialmente de carácter constitucional, porque la situación del país es grave, no solo en el tema de seguridad, el tema económico, el tema social, especialmente en la generación de empleo, temas que están relacionados también con la seguridad social, que se vuelve insostenible. Entonces hay una serie de aspectos que un gobernante tiene que ver, y aquí no podemos pensar de que esta es la consulta que va a resolver los problemas en lo que tiene que ver con el eje legal en este año y meses que les resta al gobierno. Justamente un gobernante lo que hace es dejar el camino para que posteriormente se pueda recoger esos frutos, porque caso contrario diríamos, bueno, como solo es un año y medio, dejemos que para el próximo gobierno se presente una consulta con los temas que sean necesarios. Bueno, y ese gobierno dirá, bueno, en 2 años estarán asentándose recién las nuevas bases jurídicas de aquello que se requiere en temas generales que le he mencionado. Pero eso no es, o sea, un gobernante tiene que actuar con la sabiduría, como muchas veces dice el adagio, hay que saber sembrar para que las nuevas generaciones, no uno mismo, pueda gozar de la sombra de estos árboles que hoy podemos estar dejando, pero que el día de mañana van a rendir justamente sus beneficios. Es decir, a su juicio, sí se requiere de una consulta, pero no en los términos como fue presentada. Hay varios temas que el pueblo ecuatoriano tiene que presentar justamente su visión. Hay temas muy profundos, pero la consulta como tal prácticamente aborda temas que ya están en el marco jurídico o temas que en la práctica se viene desarrollando. Y esto no lo digo porque he escuchado a varios juristas, sino que me llamó la atención el hecho de que estamos hablando de un plebiscito, aquí no estamos aprobando textos directamente, es decir, textos normativos que permitan justamente el que se pueda incorporar lo más rápido posible en el régimen legal. Y sobre todo cuando hay un acuerdo legislativo que es obvio y claro para todos, en donde esto no quiere decir que este acuerdo legislativo es que hay una agenda conjunta, sino que hay una agenda de buscar encuentros en aspectos en donde le beneficia al pueblo ecuatoriano y en donde se puede acelerar este proceso. Mire, cuando se dice que esta consulta son 20 días en donde la Corte Constitucional, una vez que admita trámite, tiene este periodo para ya posteriormente el presidente de la República presentar con las observaciones de llamamiento a la consulta, que la consulta se realizará en 100 días, que 5 días posteriores, cuando se promulguen los resultados, que posiblemente tendremos resultados oficiales en 5 o 10 días, porque no hay que olvidarse que tiene que terminar todo el escrutinio, y cuando uno conoce de estos aspectos, Morona Santiago es una zona en donde normalmente los escrutinios terminan 4 o 5 días después, por la necesidad de sacar las urnas de áreas inclusive que hay baja nivel de conectividad. Ustedes notarán que son las últimas reductos, digamos así, electorales, en donde... Entonces, si uno suma todo este tiempo, y
Y si hablamos de que hay un gobierno que ya tiene una visión de lo que tiene que ser hecho, bueno, el primer día de gobierno era que presente las reformas a todos estos cuerpos legales. Porque si de haberlo hecho así, este momento ya vamos prácticamente en 40 días de gobierno. Y hasta que se dé la consulta y los resultados, habrán pasado 180 días de gobierno. El mismo tiempo que prácticamente va a conllevar el hecho de hacer una propuesta de llamamiento a consulta. General, pero más allá de los tiempos, son los temas. Vamos hacia ese tema, general. Usted como excomandante del ejército, tomando en cuenta las preguntas que se han planteado, por ejemplo, en función de el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad, puertas adentro del país, precisamente, ¿cuáles son las falencias que ven estas 3, 4 preguntas que se refieren precisamente a las Fuerzas Armadas? Mire, siempre hay que ver de forma íntegra, Jeff. Hay que ver el todo. No podemos ver una política de seguridad focalizada exclusivamente desde un brazo militar. Y eso debe ser justamente cuando se selecciona personas que tienen que ejercer cargos tan importantes como los de la comandancia de fuerza o jefe del comando conjunto, son personas que deben tener una visión integral. Porque caso contrario tenemos propuestas como la de incrementar policías de forma desmedida, que hemos conversado con ustedes dos, ese tema. Entonces solo vemos una parte del problema, pero no vemos el todo. Y como esa parte del problema, buscando solucionar exclusivamente en una área, puede generar deficiencias en otras áreas. En el aspecto de Fuerzas Armadas, primero, acaba de aprobarse en la Asamblea Nacional el paso para una reforma constitucional en donde le abre las competencias mucho más a Fuerzas Armadas en términos de enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Que también hay que tomar con pinzas, hay que tener mucho cuidado en desnaturalizar el rol de las Fuerzas Armadas en áreas en donde sí las Fuerzas Armadas pueden apoyar de forma complementaria y en otras pueden incidir de forma directa, porque no es del mismo pero no es muy peligroso pensar que el numérico de militares se puede convertir en un numérico de policías, número uno. Otro aspecto, las reformas que se dieron en el año anterior, que fueron publicadas a final de marzo, que nadie habla, porque eso tampoco el gobierno anterior no hablaba, porque aquí la buena excusa es decir, no hay leyes. Pues como no hay leyes, tengo la justificativa de que tengo que hacer leyes y cuando yo tenga las leyes voy a actuar. Y cuando ya actúe digo, bueno, ya no tengo el tiempo suficiente para tener resultados. Ese es un círculo vicioso de unas excusas que vivimos como país. Se reformó la Ley de Seguridad Pública del Estado. El artículo 11 estableció un eje más que se llama gestión penitenciaria a los ejes que ya existían de defensa, el otro eje que es de orden público, protección interna y seguridad ciudadana, el otro eje que es prevención y el otro eje que es gestión de riesgos. En 3 de esos ejes, defensa, orden público, seguridad ciudadana y protección interna, y al eje de gestión penitenciaria se incluyó la potencial participación de las Fuerzas Armadas de forma complementaria y en situaciones que lo determina la ley. De igual forma, se incluyó una modificación al artículo 38, en donde se puso una tipología de las zonas de seguridad, en donde se establecieron las zonas de frontera, las áreas de seguridad estratégica y el sistema carcelario, como parte de las zonas de seguridad de intervención de las Fuerzas Armadas, que lo puede hacer de forma permanente, especialmente en el control de acceso y perímetros. Tenemos una ley de control de fabricación, comercialización, importación, exportación de armas, municiones, explosivos y accesorios, etcétera, etcétera, que le permite a las Fuerzas Armadas actuar en el control de armas durante las 24 horas del día en todo el territorio nacional. Entonces, cuando usted revisa la segunda pregunta, dice, ¿está usted de acuerdo de que se efectúen por parte de Fuerzas Armadas control de arma en las vías, accesos que conducen hacia los centros de... Pero claro, pues si la pregunta es sí o sí, pues... ¿Se necesita eso? No, eso ni siquiera requiere reforma legal. Eso es política pública. Una orientación de política pública que aterrice en una visión operacional diferente a la que se venía realizando. General, de estas 11 preguntas que componen la consulta popular, al menos 5 hacen referencia de manera expresa y otra quizá no tan expresa a Fuerzas Armadas. ¿Usted excluye todas estas preguntas o de estas 5 rescata alguna? Miren,
Belkis, realmente no hay una sola rescatable. Ni la primera, por ejemplo. Pero por favor, si eso está ya para trámite, ¿para qué sirve la pregunta? ¿Para qué sirve la pregunta? Entonces, ¿qué tipo de utilidad tiene esa pregunta cuando ha sido tramitado por la Asamblea Nacional? Porque fue lo que la Corte Constitucional determinó frente a la iniciativa de propuesta de consulta popular que hizo el gobierno anterior. Le dijo, no, esto tiene que ir primero por vía Asamblea para realizar una enmienda a la Constitución. Entonces, ¿para qué? El asunto de el que tengan medidas sustitutivas frente a la posibilidad del cometimiento de delitos de función, tanto personal militar, personal policial, está en la norma del uso legítimo de la fuerza, en el artículo 54. La inclusión, en el tema militar, la inclusión de nuevas, de incremento de penas. Yo digo, ¿será que alguien se puso a revisar el incremento de penas que se dio en las reformas al Código Orgánico Integral Penal del año 2023, que se publicaron en la Ley Orgánica Reformatoria de varios cuerpos legales que tienen que ver con la seguridad integral? Ahí se reformó penas del delito de terrorismo, de sicariato, ¿no?, de delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas, de precursores químicos, fabricación, inclusive se incluyeron otros delitos como fabricación de sumergibles o semisumergibles. Entonces, por ejemplo, en terrorismo, de acuerdo a las condiciones que se establece, inclusive el uso de niños, y estas penas del uso de niños aumenta cuando los niños son entrenados o utilizados para cometer actos ya sea de terrorismo, de asesinato, etcétera, etcétera. Penas, por ejemplo, tan graves que están entre 16 y 19 años. Yo le pregunto a alguien, ¿cuánto quiere para terrorismo? 25. ¿Será que 19 a 25 será disuasivo? No sé, me parece que no, porque si alguien está dispuesto a robar y puede irse a la cárcel por un año y ahora dicen que se va a quedar 3, bueno, creo que va a seguir robando. Entonces no pensemos que esta es una solución. No quiero decir que no se revise, pero hay un catálogo de delitos, es la tipología de los delitos. Se incluyeron nuevos tipos de delitos y se incrementaron las penas. ¿Cuánto ha pasado de esto? 8 meses, Jeff, 8 meses. Y hoy vamos a aumentar nuevamente lo que fue aumentado. Perfecto, sí hay que aumentar lo que está faltando. Hágase por la vía normal, hágase por la asamblea, porque una consulta popular nos debe doler el dinero de los ecuatorianos. Claro. Cuesta $60 millones y eso se podría hacer a través de la vía normal. Eso es lo que yo digo. Ahora, si se incluyen otras preguntas, y ese es el indicativo clave que tenemos aquí. Como ha habido una crítica generalizada, no es una crítica gratuita, y de propios y extraños. Hay una crítica generalizada, ahora decimos, tenemos otras 5 preguntas. El Ecuador no es un juguete. El Ecuador no es un experimento. Bueno, si no pasa esto, ¿qué se está buscando? Reafirmar y reivindicar la credibilidad y popularidad que tiene el presidente. Bueno, se está utilizando un termómetro equivocado. Que eso dijo la ministra, que no era digamos, el enfoque de la consulta, ¿no? En palabras de ella. Por otro lado, general, usted hablaba de todos los aspectos que se han venido ampliando para que las Fuerzas Armadas den un apoyo en la seguridad ciudadana. En ese sentido, lo que se está planteando, o desde la perspectiva de usted, ¿se está tal vez forzando el rol de las Fuerzas Armadas o se está reiterando en aspectos que ya están consolidados para que las Fuerzas Armadas den apoyo a la seguridad puertas adentro? Yo he mantenido de que tiene que realizarse algunos cambios muy profundos en el país, y especialmente en el área de actuación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que volcar su esfuerzo principal hacia los sectores de frontera. No hablo exclusivamente de la frontera terrestre, porque mire, si no entra, no sale. Pero si entra y no tiene cómo salir, ¿para qué tiene que entrar? Control de puertos. Es fundamental. Es más importante inclusive que el control fronterizo, si hay que poner en términos de prioridad, que no hay que hacerlo, el control fronterizo terrestre. El 90%, del 80 al 90% de la droga sale por vía marítima.
De ese porcentaje tan alto, el 90% sale a través de la contaminación de containers, no de lanchas rápidas. Se requiere el control del sistema portuario nacional a través de una fuerza interagencial, compartimentada, porque esto de trabajar integrados también es pésimo. Estamos frente al crimen organizado. Entonces usted penetra fácilmente y está contaminado todo el sistema. Es que tenemos casos, hay que aprender de los casos. Las 7 personas que fallecieron en la penitenciaría del Litoral, que estaban vinculados al caso Villavicencio, el gobierno anterior sabía muy bien que tenía que moverles. No lo hizo. Cuando les iban a mover, y esto le digo porque algún rato se va a conocer, el director del centro penitenciario recibió la llamada de uno de estos cabecillas y le dijo, no le vamos a dejar salir. Entienda bien, están bajo nuestra protección. ¿Cuánto se demoraron en hacer el operativo? Estaban en fiestas de Guayaquil, no había el personal, no le dieron la prioridad, más de 48 horas. Cuando iban a ingresar, determinaron de que estaban muertos. Esa es la realidad. La información se fuga. Yo tuve la oportunidad de conversar con una de las personas que estuvo en el operativo y me dijo, es que es increíble lo que sucedió. La reunión que se hizo para esta operación solo fue entre policías y militares. Y había una sola persona que no era policía o militar, que coordinaba desde el punto de vista político. A las 2 horas el director de la cárcel recibió la llamada de que no iban a permitir esta intervención. A las 2 horas. ¿De dónde salió? De los miembros que estaban en la propia reunión. ¿Es esto ir contra las instituciones? No. Esto es poner el dedo en la llaga de que aquí hay problemas en donde yo he mencionado en varios programas, necesidad de una policía judicial totalmente independiente, dependiente de la fiscalía como lo tiene Colombia, o inclusive en modelos como tiene Chile. Un centro de medidas de confianza que se aplique no solo a funcionarios de la fuerza pública, a funcionarios políticos que toman decisiones que son muy graves. Y una depuración profunda, además. Es que una de las formas de hacer una depuración es tener controles paralelos, porque uno de los retos que tiene la democracia, y esto que entiendan los jóvenes, los ciudadanos, es cómo controlar a los que controlan. Entonces se tiene que tener medidas disuasivas, no solo por el hecho de tener una visión penalista del tema en términos de la sanción. ¿Qué gano aumentando la sanción cuando no tengo mecanismos de detección? Correcto, general. Para ir concluyendo, me quedan un par de minutos. La ministra Mónica Palencia ha dicho que, bueno, no se van a replantear las preguntas o a reformular las preguntas que ya fueron presentadas, pero sí advirtió que se presentarían 5 preguntas más para la consulta popular, para el análisis correspondiente de la Corte Constitucional. Allí, ¿qué expectativas se podría tener o qué se podría esperar de estas 5 preguntas adicionales, toda vez que este primer paquete ha merecido una dura crítica por parte de diferentes sectores y ahora se anuncia el envío de estas adicionales? Mira, no tengo mucha expectativa después de ver lo que ha pasado, porque este es un saco de sorpresas. Pero se esperaría que al menos a través de estas 5 preguntas en algo se corrija. Lo correcto es rectificar la consulta en su globalidad. Pero muchas veces yo creo que en la política no se entiende de que el hecho de rectificar no significa que el haber caído en un error le va a hacer perder una credibilidad política. Rectificar también puede aumentar el nivel de credibilidad política, porque es una forma de aceptar ese procesamiento que a través de la sociedad y a través de los medios de comunicación y que a través de la opinión se hace notar de que el rumbo que se está tomando no es el adecuado. Por eso le digo, es que hay muchos temas que pueden ser consultados, inclusive temas que tienen que ver con aspectos muy controversiales que pueden ser consultados y que constituye un espaldarazo para el presidente en el momento de presentar textos normativos o si estos textos normativos son incluidos en una consulta popular. ¿La extradición debería ser nuevamente planteada dentro de una consulta? A mí me parece que la extradición, como mencioné en la consulta anterior, no es el tema que solucione el problema de seguridad del país, pero es una herramienta, porque es un elemento de carácter disuasivo. Ese es un tema, por ejemplo, de fondo,
que no puede ser tratado sino solo a través de una consulta. Es que la reforma del Consejo de la Judicatura, no su eliminación, mire, es que el Ecuador es campeón para destruir y construir. Construye, destruye, construye. Así pasamos. Vean el modelo europeo. Una cosa es administrar justicia y otra cosa es administrar la justicia como estructura. Son dos cosas diferentes. Porque funciona en un país y en el Ecuador no funciona, ¿lo vamos a destruir? No. Entonces, aquí las decisiones se toman por quién está a la cabeza. Tiene profundas deficiencias del Consejo de la Judicatura. Okay. Pero es la solución volver al modelo anterior simplemente porque este modelo no funciona. Recuerde usted cuando se hablaba de la calidad de los fiscales en el país. Si habláramos en este momento de una policía judicial independiente y para mantener dos policías como tienen en el modelo colombiano o una policía en el modelo chileno, la gente diría, no, pues que con este fiscal no vale. Ah, no, es que con este fiscal sí vale. No, es la estructura, es la institucionalidad. El país tiene una débil institucionalidad. Correcto. Entonces queremos construir institucionalidad a medida de las personas que están a la cabeza. Hay que construir con responsabilidad en la medida de las necesidades que demanda el país a futuro. Han sido las declaraciones del general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. General, qué gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, muy amables, Belkis. Una buena jornada, 7:03 a.m. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.